Un magnífico día, estimados seres, queridos fráteres, soy Riolufiel Ilsapse. Traemos para vuestras mercedes otro tema. Jesús no fue o no ha sido, no es ni será el único Cristo. Oigan bien. La humanidad, los cristianos, los religiosos, están muy equivocados en este aspecto, están confundidos, porque una cosa es Jesús, que en hebreo es Yahshua o Jesúa o Yeshua, Yeshua ben Pandira, que era el nombre completo que ese gran maestro de Galilea, el gran Kabir de Nazaret, tenía, y que él se preparó su cuerpo físico para encarnar la energía crística o encarnar al Cristo cósmico o encarnar a Cristo o al Cristo. Porque Cristo no es un hombre. Cristo no es una personalidad. Cristo no es una forma física, material. Cristo no es algo que podamos darle la identidad de un ser humano, de una persona, de un hombre, ni siquiera de un Dios. Porque Cristo es una fuerza protocósmica universal. Cristo es el ejército de la voz. Cristo es el verbo de los grandes cosmocratores. Cristo es el Om primordial. Es la espiral primordial, la electricidad o electricidad trascendente. Es la luz primordial de donde emanó todo cuanto existe. Cristo es la unigénita fuerza que surgió en el albor o en la aurora de la creación. Y mediante esa fuerza, que es la fuerza del verbo, de la palabra, fue hecho todo cuanto existe. Este misterio se encuentra en la Biblia hebrea, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Ahí pueden leer sus mercedes en la Sagrada Escritura, en el capítulo 1, desde el verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y todo lo que existe fue hecho gracias a ese verbo y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros o entre los hombres, porque ese verbo, como conciencia, como potencia creadora, como fuerza luminosa de conciencia cósmica, puede descender desde las regiones superiores del cosmos, puede esa energía, ese principio crístico materializarse, encarnar, descender hasta el plano físico de la materia y tomar la figura o encarnar en una figura humana o encarnar en un ser humano, en un hombre, en un maestro. Si sus mercedes van al griego,
para mirar la etimología de este término Cristo, se van a dar cuenta que Cristo en griego traduce ungido con fuego, ungido con aceite, con óleo, más exactamente o exactamente ungido con fuego. O sea que Cristo es ese óleo divino, ese aceite sagrado, ese fuego purificador, ese fuego donde está contenida la sabiduría, el fuego primordial de la creación de todo cuanto existe. La palabra Cristo cósmicamente tiene muchos significados. Cristo viene de Crestos, Crestos, esa palabra viene de creación. Crestos es creación del todo, fuerza creadora del todo. Eso es Crestos, que es lo mismo que Cristo. Cristo es cresta. Cresta es la corona, es la cabeza, es el chakra coronario. Cuando un ser humano enciende esas 7 lámparas, que son esos 7 chakras, con las 7 iglesias, alcanza la iluminación. Entonces, si enciende su último chakra, o sea, la cresta aureal que se forma sobre la cabeza cuando alguien ilumina su chakra coronario, despierta su glándula pineal, conecta su tálamo cerebral con el cosmos, su antíada unasastasa. Cuando logra esa iluminación, entonces enciende, ilumina esa cresta, logra recibir la cresta de la conciencia, de la iluminación, la cristificación. Eso también significa Cristo. Hablar de Cristo es hablar de un grado esotérico, de una jerarquía, de un nivel espiritual. Todo el que logra esa unción crística, el que logra levantar ese óleo, ese aceite sagrado que es la energía genética creadora, entonces se convierte en un ungido con ese aceite, un ungido con fuego, se bautiza con fuego, porque el hábitat del fuego es el agua por excelencia en nos, el agua de la vida, el agua viva, que es de la cual estamos todos hechos, es el agua seminal, el agua semilla, el agua sexual, el agua genética, la energía sexual, y dentro de esa energía sexual está el fuego crístico, está el Cristo Sol, el fuego creador de la vida. Y en la mutacel de la energía genética levantamos ese fuego, lo izamos, nos bautizamos con fuego. Y así un maestro, un iluminado, un iniciado que realiza esa proeza se convierte en un Cristo. Solo que hay grados y grados de perfección, de magistralidad, de iluminación. Basados en este principio, Buda también era un Cristo y Cristo Jesús era un Buda.
porque Buda es el que alcanza el grado de iluminación interior, el grado de conciencia iluminada y despierta. Buda era un ungido. Entonces Cristo era un Buda y Buda era un Cristo. Y todo maestro que logra ese grado de unción, de iluminación, se vuelve un Cristo. Krishna, oigan el simbre que él tenía. Kriesta Krishna. Kriesta es cresta. Saben sus mercedes que hay un agdivieno, un animal que representa a Cristo y que hay grandes misterios relacionados a la pasión de Cristo. Recordemos que el gallo cantó cuando el suceso de la pasión, y Cristo incluso le había dicho a Pedro que en los misterios esotéricos Pedro es el sexo. Antes de que tú me niegues 2 veces, o que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado 2 veces, dice la Sagrada Escritura. El gallo de la pasión de Cristo. Bueno, de eso hablaremos después. Pero resulta que el gallo anuncia la salida del Cristo cósmico exactamente a las 3 de la madrugada, que es donde empieza la hora manásica, la hora pránica crística, cuando la Gea es fecundada por la primera presencia del astro rey y empieza a brotar de la Gea el sagrado prana. Ahí es fecundada la Gea y empieza el prana. Y quien anuncia ese misterio y quien anuncia la presencia de ese Cristo cósmico es el gallo, el gran gallo. Y por eso el gallo tiene cresta. La cresta del gallo representa al sol, representa a Cristo. Por eso es rojiza, colorada, es del color del sol, o ese color rojizo, ese color rosado, ese color precioso que representa al sol de la cresta del gallo, representa una cresta de luz, una corona de luz, porque los dientecitos que forma la cresta del gallo son rayos de sol, de luz, y esa misma cresta es la que se forma cuando alguien alcanza la iluminación. Bueno, vamos a dejar hasta acá esta primera parte de este tema y vamos con un segundo vídeo para seguir tratando este tema tan interesante. Entonces, atentos al segundo vídeo o a la segunda parte de este tema.